Lunes 25 de octubre de 2021, soy Paloma Barreto y sean bienvenidos a una nueva semana informativa de JNE Noticias. Comenzamos de inmediato con nuestros principales titulares. JNE precisa a medios de comunicación razones técnicas por las que el sistema electoral no podría realizar elecciones primarias. JNE expedirá credenciales a reemplazantes de autoridades tras revocatoria. JNE realizó balance de consulta popular de revocatoria en conferencia virtual. Amigos, desarrollamos nuestra información. La OMP y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo suman esfuerzos para promover participación indígena en elecciones. Veamos. La OMP y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD suscribieron un memorando de entendimiento para promover la participación de poblaciones indígenas en los comicios. Con el acuerdo, se busca que los procesos electorales sean cada vez más inclusivos y por eso, en el marco del acuerdo, se desarrollarán campañas y contenidos informativos en lenguas originarias. Es importante precisar que para las elecciones generales 2021, el PNUD colaboró con la OMP a través de la elaboración de spots de audio en 7 lenguas originarias: achuar, aguajún, quichua del Tigre, cucama, quechua, shipibo y urarina. Ompem kamachikamun, kati horas aglaj purisun, yuyajña, manakali, sasachayneo, otaj wawa wisayuq kashawaq chayqa, qanchisuraasmanta isqun horas paqarkama aglaj rinki. Los mensajes grabados explicaban las funciones de los miembros de mesa y daban a conocer los cuidados sanitarios que se debían tener en cuenta durante el sufragio y el escrutinio para evitar contagios de COVID-19. Dicho material fue difundido en las acciones de capacitación y difusión que llevaron a cabo los chalecos azules en sus jurisdicciones. Asimismo, con el propósito de contribuir al fortalecimiento de la democracia y de la cohesión social en el Perú, el memorando de entendimiento incluye la colaboración destinada a fortalecer la gestión de los procesos electorales y a enfrentar la desinformación. De esta manera, la OMP realiza alianzas interinstitucionales para asegurar la participación democrática de las peruanas y peruanos. Amigos, también les contamos que el miembro del Instituto Peruano de Derecho Electoral, José Tello Alfaro, señaló que si bien los organismos electorales han solicitado la suspensión de las elecciones primarias, el Congreso debe proseguir con las reformas electorales. El miembro del Instituto Peruano de Derecho Electoral, José Tello, señaló que ante la solicitud de los organismos electorales para suspender las elecciones primarias, se advierte una serie de vacíos en la norma que es necesario resolver. Ver bien el proceso de reforma que quedó incompleto y que debería en todo caso prever algunos escenarios distintos, justamente el tratamiento normativo. Mira, justamente haciendo mención, hoy en día, porque todavía no ha salido nada especial para estas elecciones regionales y municipales, en consecuencia está vigente la norma tal cual está ahí en la ley de organizaciones políticas con sus modificatorias. Hoy en día, si uno revisa, por ejemplo, lo que vendría a ser el marco legal para las primarias, advierte que solamente se escogerían a gobernadores, o sea, candidatos a gobernadores y a candidatos a alcaldes provinciales y distritales. Asimismo, aseveró que si bien los comunicados de los organismos electorales han solicitado la suspensión de las elecciones primarias, quien legisla es el Congreso, que tendrá de manera definitiva la última palabra. El jurado lo que está diciendo es que no podría llevar adelante el proceso, o los organismos electorales, porque habla incluso en el comunicado, hacen suyo el pronunciamiento del acuerdo que ha tenido el jurado, lo hacen suyo también la OMP y el RENIEC. Okay. Pero acá hay que ser claros en algo. Ellos tienen esa postura, pero repito nuevamente, quien legisla es el Congreso. Por eso siempre, y en más de una ocasión lo hemos conversado, Cristian, muchas veces, por ejemplo, cuando estamos en el proceso electoral y el jurado empieza a aplicar la ley y empiezan algunos criterios y quizás resoluciones que no nos agradan tanto, no te decimos el jurado está haciéndolo mal, pero no es tanto así. El Congreso te saca la ley y el jurado aplica la ley. Finalmente, dijo que los organismos electorales han precisado no estar de acuerdo con las modificaciones de cara a las elecciones regionales y municipales del 2022.
Luego que el sistema electoral expresara la imposibilidad de realizar las elecciones primarias con miras a las elecciones regionales y municipales 2022, la asesora de presidencia del JNE, Alexandra Marayano, indicó las razones del acuerdo a distintos medios de comunicación. El sistema electoral señaló la imposibilidad material de la realización de las elecciones primarias al legislativo con miras a los comicios regionales y municipales 2022. Alexandra Marayano Muro, asesora de la presidencia del JNE, indicó las razones del acuerdo. Recordemos que hay un plazo límite para la inscripción de candidaturas que vence el 14 de junio. Es decir, al 14 de junio del próximo año ya tienen que haberse realizado no solamente elecciones primarias, sino también elecciones internas. Entonces, como usted comprenderá, cada uno de estos procesos, primarias e internas, implica una serie de actividades, no solamente del jurado, sino de todo el sistema electoral, con plazos razonables para poder impartir justicia de una manera adecuada. Por ejemplo, usted también ha leído ahí el comunicado que señala la impresión del material electoral, a cargo de OMPE. Entonces son actividades que requieren un plazo razonable. Es más, nosotros hasta el momento no podemos emitir un cronograma electoral porque, como le comenté, todavía estamos en plazo de que se pueden modificar las normas. Asimismo, destacó que se trata de una decisión conjunta de los tres organismos que conforman el sistema electoral. Es una posición no solamente del Jurado Nacional de Elecciones, sino del sistema electoral, OMPE y RENIEC, que han tenido reuniones periódicas entre los titulares y los miembros del Pleno, así también como personal técnico del Jurado Nacional de Elecciones, que ha llegado a la conclusión de que en estas circunstancias, tal como nos encontramos en el marco normativo y organizacional de nuestras instituciones, no se pueden llevar a cabo elecciones primarias. ¿Y por qué? Porque las elecciones primarias son unas elecciones dentro de otras elecciones. Recordemos que las elecciones primarias, ahí escogemos todos los ciudadanos, no solamente son los afiliados a las organizaciones políticas, sino son todos los ciudadanos en general que van a ir a votar por las cabezas de lista, ¿no? En este caso, por alcaldes distritales y provinciales y por gobernadores regionales. En ese sentido, Marayano destacó que hay aspectos por corregir y que aún se continúa sin legislación definida para las elecciones regionales municipales 2022. Hay que tener en cuenta también las circunstancias en las que nos encontramos, en que todavía tenemos, por ejemplo, plazo para que se modifiquen las normas, ¿no? El 1 de octubre salió una nueva ley por parte del Poder Ejecutivo que amplía este plazo para hacer las modificaciones, es hasta el 30 o 31 de octubre, ¿no? Entonces, lo que antes era hasta el 3 de octubre y que nosotros podríamos hacer un cronograma electoral, se vio un poco alterado también por esta modificación en la intangibilidad de las normas que ahora mismo en el Congreso, el día de ayer, no han terminado de definirse algunas reglas para el proceso electoral. Entonces, es importante también que la ciudadanía sepa que, y creo que también los medios de comunicación son testigos, que en cada proceso electoral hay cambios, ¿no? Siempre a última hora, sin ser tan cambios al proceso electoral, y eso impide también a los organismos electorales hacer de manera efectiva un cronograma apropiado, porque siempre hay modificaciones de último momento. Les contamos, por otro lado, que el Jurado Nacional de Elecciones llevó a cabo la conferencia balance de los resultados de la consulta popular de revocatoria del mandato de autoridades municipales 2021, la cual contó con la participación de la coordinadora jurisdiccional de la presidencia del JNE, Flor Bazán. Veamos. Las elecciones municipales complementarias y procesos de revocatoria se desarrollaron con normalidad. Tan solo hubo una sola apelación en el distrito de Lobitos, que fue resuelto por el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones. Así lo señaló Flor Bazán, coordinadora jurisdiccional de la presidencia del JNE. En esta oportunidad vamos a tratar sobre el balance que podemos tener sobre el proceso de revocatoria que se ha llevado a cabo, ¿no? Concretamente ese proceso de revocatoria y elecciones municipales complementarias en uno de los distritos, como es el distrito de Chipao. Junto con este proceso se han llevado a cabo revocatorias en 13 distritos que corresponden a 11 departamentos. A nivel de segunda instancia, podemos decirles que el proceso se ha desarrollado de manera normal, ¿no? De hecho, tranquilo, ¿no? Con incidencias que han sido perfectamente manejadas, perfectamente levantadas.
En ese mismo contexto aseveró que un cambio importante en las normas en relación a las consultas populares de revocatoria ocurrió en el 2015. Hasta esa fecha, el número de solicitudes y procesos de revocatoria era muy alto. Ahora el número de revocatorias ha disminuido considerablemente. Los procesos de revocatoria han sido procesos que han sufrido un cambio drástico, como les mencionaba, por la modificación que hubo en el año 2015. Los participantes deben de recordar, por ejemplo, que incluso aquí en Lima se vivió un proceso de revocatoria y que dio paso a nuevas elecciones. Antes del 2015, ¿no?, la regulación permitía eso, es más, eso es lo que se tenía que hacer. Pero no solamente eso, ¿no? Uno de los cuestionamientos que se hizo al mismo proceso y que podemos también hablar de ello en el marco del balance de este proceso en particular, ¿no?, es el hecho de que de alguna u otra manera la regulación permitía que las autoridades fueran constantemente cuestionadas. Como no había un límite para la dación de una revocatoria, entonces se presentaban constantemente pedidos para revocar a las autoridades. Finalmente, indicó que los requisitos para solicitar la revocatoria de autoridades se encuentran en la Ley de Derechos de Participación y Control Ciudadano 26300. En esa norma se señala que la solicitud debe hacer referencia a una autoridad en particular. Se realiza una sola vez durante el mandato y se presenta ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales. Y en el marco de las elecciones regionales y municipales de octubre del 2022, el Jurado Nacional de Elecciones invita a los interesados en aplicar a la convocatoria de 150 fiscalizadores de padrón electoral hasta hoy, 25 de octubre. Entre algunas condiciones para postular se encuentran no pertenecer ni haber pertenecido a una organización política en los últimos 4 años, así como tener experiencia en labores de fiscalización. Entre las actividades que resaltan está la fiscalización del padrón electoral mediante constataciones domiciliarias, esto con miras a los comicios regionales y municipales. Los interesados pueden ingresar a la página seleccionpersonal.jne.gov.pe. Y el próximo 26 de octubre, conforme a lo expuesto en la Ley Orgánica del Jurado Nacional de Elecciones, se expedirán las credenciales a quienes reemplazarán a las autoridades revocadas el último 10 de octubre, completando el mandato hasta el 31 de diciembre de 2022. Conforme a lo expuesto en la Ley Orgánica del Jurado Nacional de Elecciones, el Jurado Electoral Especial de Lima expedirá las credenciales correspondientes a los ejercitarios de las autoridades que resultaron revocadas, quienes ejercerán los cargos en lo que resta del periodo del gobierno local 2019-2022, quienes ejercerán los cargos en lo que resta del periodo de gobierno local 2019-2022. Según la Ley de los Derechos de Participación y Control Ciudadanos, en el caso de revocatoria, el alcalde es reemplazado por el primer regidor accesitario de su misma lista. Y si el revocado fuera un regidor, se acreditará como reemplazante al siguiente accesitario de su lista. Cabe señalar que las listas de candidatos en las elecciones municipales tienen por característica ser bloqueadas y cerradas, es decir, que las organizaciones políticas presentan a sus candidatos en número igual al de las autoridades a elegir y siguiendo un orden de prelación, de acuerdo al cual son proclamados los regidores electos, en caso de obtener representaciones ante el Consejo Municipal, ya sea por aplicación de la cifra repartidora o por premio a la mayoría. Por su parte, la OMPE informó que los partidos políticos del anterior Congreso deben completar la rendición de cuentas de sus campañas políticas. Veamos los detalles. Los 9 partidos políticos que estuvieron representados en el Congreso que terminó sus funciones en julio de este año deberán rendir cuentas sobre el financiamiento público directo entregado por la OMPE. La información financiera y contable deberá ser remitida hasta el 25 de octubre. Estos recursos del Estado fueron entregados por el ente electoral
a los partidos cuyos candidatos fueron elegidos en las elecciones congresales extraordinarias realizadas en enero del 2020, tras la disolución del Parlamento que debía funcionar hasta el año 2021. Las organizaciones políticas que alcanzaron escaños para completar el periodo legislativo fueron Acción Popular, Podemos Perú, Frente Popular Agrícola FIA del Perú, FREPAP, Alianza para el Progreso, Partido Morado, Fuerza Popular, Unión por el Perú, el Frente Amplio por Justicia, Vida y Libertad y el Partido Democrático Somos Perú. Estas organizaciones ya han entregado a la OMPE los informes correspondientes al primer semestre del 2021. Sin embargo, deben presentar adicionalmente el reporte de lo gastado entre el 1 y el 26 de julio del 2021, debido a que en ese lapso todavía tuvieron representación parlamentaria. De acuerdo a la legislación vigente, las organizaciones políticas deben informar a la OMPE cuál ha sido el destino de los fondos públicos recibidos. Por su parte, el organismo electoral revisará y verificará la información recibida y la publicará en el aplicativo Claridad. Amigos, vamos a hablar sobre la desinformación en campañas electorales. Hoy nos encontramos con Jordi Segarra, él es consultor político y estratega de campañas. ¿Cómo está, señor Segarra? Muy buenos días, bienvenido. Muy bien, muy contento de estar aquí con ustedes. Gracias de manera por telemática, pero estar de todas formas. Qué bien, señor Segarra. Por favor, coméntenos cuál es el impacto de las noticias falsas en una campaña electoral. Bueno, creo que las noticias falsas en una campaña electoral y en el mundo de la comunicación en general no es nada nuevo, ¿no? Sí es cierto que ahora le hemos puesto nombre, ¿no? O digamos que hay más noticias al respecto, ¿no? De las famosas fake news, pero es algo que ha pasado, por desgracia, que ha pasado siempre, ¿no? Sea de una manera premeditada, ¿no? O provocada, o de una manera pues que simplemente, como en el argot periodístico, diría que te meten un gol, ¿no? Es decir, que te pasen una información falsa y tú la publicas. Creo que esto ha pasado siempre. Y es bastante complicado que deje de pasar, ¿no? Hay muchos mecanismos para tratar de evitarlo, pero es algo que ha pasado siempre. En las campañas electorales, pues evidentemente, como bien sabéis, pues una estrategia de campaña muchas veces incluye lo que yo le llamo construcción y destrucción, ¿no? Es decir, la parte constructiva, la parte propositiva, de propuestas, de programa de campaña, ¿no? De ideas, de conceptos, y la parte de destrucción, ¿no? O minimizar la destrucción, que es pues las noticias, digamos, que puedan perjudicar a tu candidatura, a tu partido, la campaña negra o la campaña de desprestigio, que son cosas que siempre juegan en una campaña. Uh-huh. Es evidente que luchar contra esto es una parte primordial en una campaña electoral. Y muchas veces, y cada vez más, ¿no? Y sobre todo cuando crece digamos, que la población, el electorado en general, pues algo mundial que está pasando es que cada vez creen menos en las propuestas y en los políticos, pues gana más peso en la campaña la parte negativa, ¿no? Y buena parte de ellos son las noticias falsas, claro, o fake news. Según su experiencia, señor Segarra, ¿cuáles son las noticias falsas que calan más en el electorado? Normalmente las malas. O sea, por desgracia, las malas, ¿no? O sea, porque generalmente es extraño encontrar noticias falsas positivas, ¿no? Siempre suelen ser negativas. Y normalmente, pues las que calan más son las que como el ser humano es un animal chismoso, ¿no? Es un animal que le gusta la parte morbosa de la vida, ¿no? Y en Perú ustedes lo saben, pero esto pasa en cualquier lugar del mundo, ¿eh? Pasa en Perú, pasa en España, pasa en Alemania y pasa en cualquier lugar del mundo. Las noticias que puedan tener una connotación
negativas siempre son las que van a cuajar más, ¿no? Y de hecho hay experimentos en ciencias de la comunicación que es eso, ¿no? Si tú le preguntas a una lista abierta a cualquier ciudadano del mundo de dígame las 10 noticias más importantes del siglo XX, de las 10 seguramente 8 o incluso más van a ser malas, ¿no? Van a hablar de las Torres Gemelas, van a hablar de las grandes guerras, van a hablar de cosas negativas. ¿Por qué? Pues porque somos un animal chistoso y chismoso, ¿no? Y por tanto nos gusta muchas veces el error ajeno, ¿no? Y casi siempre son así, son noticias negativas que pueden perjudicar más o menos, que pueden tener un calado más o menos importante, pero que al final sirven para debilitar pues, el posicionamiento de nuestra candidatura, de nuestro partido o de nosotros mismos. Cuando un candidato se ve afectado en ese sentido, ¿cuáles son las estrategias que usted aplicaría? ¿Qué es lo que se recomienda? Bueno, mira, yo lo que siempre recomiendo, punto número 1, el más importante es no callarse, porque en el momento en el que tú no das tu propia versión de los hechos, alguien las dará por ti, ¿no? Y ese es un error demasiado habitual, ¿no? Lo de, bueno, no darle importancia, dejar ese espacio pues sin responder porque no vale la pena, porque es una tontería, etcétera, hace que a veces lo que iba a ser algo pequeñito pues acabe convirtiéndose en una gran bola, ¿no? Por el efecto de arrastre, el efecto bola de nieve. Yo creo que responder con la verdad, responder con hechos probados, ¿no? Y yo creo que algo muy importante, la gente, el ciudadano, los electores no son tontos, ¿no? A veces nos creemos que lo son, ¿no? Y pues, pecamos de esa soberbia, ¿no? que tienen los políticos o los consultores y para nada, ¿eh? La gente al final, yo creo que la verdad siempre gana al final. Aunque muchas veces pues uno tiene que sudar, ¿no? para que esa verdad salga a la luz. Señor Segarra, las redes sociales son un nicho de noticias falsas, ¿no? Son un espacio en el que éstas se propagan con facilidad, pero muchas veces también hemos visto que en los medios de comunicación también existen las noticias falsas. ¿Cuál es la responsabilidad de estos en ese sentido? Mire, se lo digo aunque no ejerzo como tal, soy licenciado también en periodismo y lo digo como ahora poniéndonos en la piel del periodista. Creo que cada vez, desgraciadamente, el periodismo es más malo en el sentido de que es más vago, ¿no? Tiene menos ganas de corroborar, de contrastar la información, tiene menos ganas de investigar realmente a profundidad, de buscar los hechos, ¿no? y luego contrastarlos. Y por desgracia, pues le digo, cada día es más fácil encontrar noticias o que simplemente te llegue una noticia a través de una red social, o te llegue a través de un rumor, o te llegue a través de una parte sesgada, y tú como periodista pues simplemente la retomes, ¿no? y la publiques, ¿no? tal cual, a veces pues casi te diría que ni cambiándole ni una coma, ¿no? O sea, haciendo un cortar-pegar directo de lo que te llega. Y eso, por desgracia, pues genera que a veces pues fake news, campañas de desinformación o campañas simplemente negativas para afectar de una manera burda y sin ningún sustento en ese caso, una figura política o un partido en concreto, pues se magnifiquen por culpa, en ese caso, de periodistas con pocas ganas de contrastar y de hacer lo que realmente es el periodismo. El periodismo no es retomar y hacer cortar-pegar de lo que te llegue. El periodismo es investigar, contrastar, conocer, entrevistar las diferentes partes. Eso es lo que es el periodismo, que desgraciadamente está en peligro de extinción, y eso nunca me cansé de decirlo. Se tiene una proyección bastante desalentadora sobre la cantidad de noticias falsas que tendremos en un futuro. ¿Cómo ve usted este panorama? Bueno, lo primero, repito, siempre ha habido desinformación. Lo que pasa es que antes, pues como seres humanos, recibíamos unos pocos impactos al día. Impactos que venían pues a través de pues, el noticiero o a través de los periódicos.
ahora los impactos son infinitamente mayores, ¿no? O sea, todo el día estamos recibiendo impactos informativos, ya sea de nuestro entorno, ya sea de las redes sociales, medios digitales, medios tradicionales, y eso magnifica mucho más que una noticia falsa pues cuaje, ¿no? Que tenga éxito. Y por tanto, al final una noticia falsa tiene éxito cuando viraliza, cuando se difunde de una manera masiva. Yo creo que por un lado, creo que es esencial que los profesionales de la comunicación y del periodismo pues traten de contrastar la información. Por el otro lado, los medios de comunicación, y ahí me refiero tanto a medios tradicionales, radio, televisión, prensa escrita, como nuevos medios, o sea, medios digitales, portales, redes sociales, pues luchen contra esa desinformación. Y bueno, hay algunos experimentos ya al respecto, ciertas redes sociales, como es el caso de Twitter y en menor medida Facebook, están tratando de trabajar al respecto, pero creo que aún hay mucho trabajo por delante. Pero repito, al final todo tiene que basarse en el profesionalismo de uno mismo. Y ahora se lo digo como estratega político y lo mismo le diría a cualquier candidato o figura política. Con desinformación tú no ganas votos. Con desinformación lo que haces es que otros pierdan votos, pero esos votos no se van a ti. Lo que estás provocando es que el desasosiego, el hartazgo hacia la política se vaya generalizando y cada vez se haga mayor, ¿no? Y por eso, pues cada vez a nivel mundial la participación política es menor, el hartazgo político es mayor, la decepción hacia los políticos o la falta de creencia en los políticos pues es mayor y al final es eso, o sea, lo que se está haciendo difundiendo noticias falsas es dispararse al pie a largo plazo, es matar al propio mundo del periodismo, es matar al propio mundo de la comunicación y sobre todo es matar al mundo de la política, que la política no es algo malo. Hoy día ser político pues ya parece que sea, ¿no? Que te pongas un antifaz ahí, que seas pues casi que sea algo de lo que avergonzarse, y no, señor. O sea, hay muy buena política y gracias a la política el mundo está donde está. Y hay que reivindicar la buena política versus la mala, la política oportunista, la política basada en eso, ¿no? En tratar de erosionar el rival en lugar de sumar votos y de sumar pues adhesiones de tu lado. Hay que construir en vez de destruir. Muchísimas gracias, señor Segarra. Absolutamente. Gracias por acompañarnos. Ha sido un gusto conversar con usted. A ustedes. Cuídense, hasta pronto. Amigos, nosotros hemos hablado sobre la desinformación en campañas electorales con Jordi Segarra. Él es consultor político y estratega de campañas. Vamos a hacer una pausa. Volvemos. Bien, seguimos informando en JN Noticias. El Colegio Médico del Perú elegirá a sus nuevos directivos con la asistencia técnica de la Oficina Nacional de Procesos Electorales. La OMPE viene brindando asistencia técnica al Colegio Médico del Perú para la elección de su Comité Ejecutivo Nacional y los consejos regionales. El Jurado Electoral Nacional del Colegio Médico del Perú determinó que la fecha de la elección se realice el 28 de noviembre. Los médicos agremiados votarán utilizando el voto electrónico no presencial. Desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde se abrirán las urnas electrónicas. Esta será la tercera vez que los médicos utilizarán en dichos comicios el voto electrónico no presencial. Es importante indicar que todos los electores deben activar su correo electrónico institucional del Colegio Médico, ya que la OMPE enviará a esas cuentas el PIN y la clave personal de acceso. De igual forma, deben estar al día en sus cuotas, y quienes adeuden tienen plazo hasta el 18 de noviembre para gestionar el pago respectivo.
La habilitación en cuanto a nuestras cotas, anteriormente se hacía hasta el mismo día, de votación, a las 12 del día uno podía habilitarse y votar las siguientes 4 horas. Esa no lo vamos a poder hacer y esto es importante que los colegas lo sepan porque este es uno de los cambios. La OMPE habilitó un módulo del voto electrónico no presencial en línea para que los médicos practiquen y el día de las elecciones puedan votar sin ninguna dificultad. Recordemos que la inscripción de una agrupación política ante el registro de organizaciones políticas del Jurado Nacional de Elecciones se inicia previamente en la Unidad Orgánica de Servicios al Ciudadano. Vamos a escuchar las declaraciones de la Coordinadora de Gestión Documental, Magdalena Calderón. La Coordinadora de Gestión Documental de Servicios al Ciudadano, Magdalena Calderón, señaló que se deben cumplir una serie de pasos para solicitar la inscripción en el registro de organizaciones políticas, pues todo colectivo ciudadano que aspire a inscribir a un movimiento político debe adquirir antes el certificado de reserva de denominación ante la referida oficina del JNE o sus oficinas desconcentradas en el ámbito nacional. Todas las organizaciones políticas, ya sean partidos políticos de alcance nacional o movimientos regionales de alcance regional, antes de poder iniciar el proceso de inscripción ante la Dirección Nacional del Registro de Organizaciones Políticas, tienen que haber tramitado previamente ante la Oficina de Servicios al Ciudadano el procedimiento de formularios y reserva de denominación. Este procedimiento es lo que antes se encontraba a cargo de la OMPE y lo conocíamos como kit electoral. Ya actualmente el kit electoral para las organizaciones políticas no existe. Lo que se tiene en nuestra institución, en el Jurado Nacional de Elecciones, es el procedimiento de formularios y reserva de denominación. Este procedimiento le permite a la organización política, durante el periodo de un año, poder tener el derecho de reserva de su denominación. A esta organización política se le va a asignar un código que le va a permitir por este periodo, por un año, poder iniciar el empadronamiento de sus afiliados, poder hacer lo que corresponde a los miembros de comité, la conformación de sus comités y adicionalmente a ello, pues los demás requisitos que establece el reglamento. Un requisito importante es que el solicitante no debe contar con multas electorales pendientes de pago, ni estar afiliado a una organización política con inscripción vigente. Tampoco debe poseer un certificado de reserva de denominación vigente y no tener suspendido el ejercicio de ciudadanía. Además, debe anexar 2 declaraciones juradas. Para este procedimiento, Servicios al Ciudadano tiene habilitado actualmente 2 canales. Uno es el canal virtual a través de nuestra mesa de partes virtual y el otro canal es el canal presencial a través de nuestra mesa de partes. Es en estas ventanillas las que nosotros en Servicios al Ciudadano, de mesa de partes, recibimos los documentos, las solicitudes, ¿no? ¿Qué es lo que tienen que tener claro mínimamente las organizaciones políticas que deseen iniciar este procedimiento con nosotros? Primero, tienen que tener definida su denominación. Recuerden que las organizaciones políticas no nacen de nosotros, sino de la voluntad popular de los ciudadanos, de acuerdo al derecho que recogen de la Constitución de poder organizarse y participar en los asuntos públicos de nuestro país. Entonces, ellos conforman la organización política, tienen que ya tener definida su denominación y mínimamente designado su personero legal, porque es el personero legal que conforme a ley es quien ejerce la representación de la organización política ante los organismos electorales, el único que va a poder iniciar el trámite. De acuerdo a nuestro reglamento, este procedimiento es personalísimo, por eso solamente el personero legal lo va a poder hacer a través de nuestro canal virtual con su usuario y contraseña de su casilla electrónica. La solicitud de reserva de denominación se resuelve en un plazo de 5 días hábiles, contados desde el día siguiente de su presentación. Este certificado es personal e intransferible. Luego, las organizaciones políticas tienen un plazo de un año a partir de la adquisición del citado formulario para presentar su solicitud de inscripción de conformidad con lo dispuesto en la normativa electoral.
Amigos, tenemos información en vivo. Rápidamente nos trasladamos hasta al Congreso de la República porque la presidenta del Consejo de Ministros, Mirta Vázquez Chuquilín, acompañada por los miembros de su gabinete, ya se encuentra en el Congreso de la República para solicitar el voto de confianza. Con la asistencia de 121 congresistas en el Parlamento Nacional, Mirta Vázquez está ya en este momento, como podemos apreciar. De acuerdo al reglamento del Congreso, la representación nacional escuchará la exposición de Vázquez y debatirá sobre las principales medidas que requiere su gestión. Se han indicado que serán 3 horas las que se realizará el debate. Es preciso recordar que para obtener el voto de confianza, los congresistas deben votar a favor. Vamos a rápidamente escuchar parte de la sustentación de la Premier. Y que ha dejado más de 200.000 víctimas y miles de empleos perdidos. Para ello, el trabajo intersectorial y la coordinación intergubernamental son piezas claves, pero insuficientes. Quiero poner énfasis en que todos los poderes del Estado necesitamos empujar en la misma dirección para construir una sociedad en la que no existan ciudadanos de segunda clase por etnia, género, orientación sexual, idioma o edad. Por eso, una de las prioridades de nuestro gabinete es fortalecer los sistemas de protección social y sentar las bases para empezar a reformar la acción política y la función pública que hagan un Estado realmente eficiente. Potenciar las acciones de lucha contra la pandemia de la COVID-19. La batalla contra el COVID-19 no ha terminado y sigue siendo para el Perú y para el mundo la más importante tarea en la que están enfocados los gobiernos. Además, esta nos ha evidenciado que no hemos hecho lo suficiente como sociedad para asegurar la protección social de todas y todos. Por esta razón, los más vulnerables que viven en situación de pobreza son quienes han sufrido las mayores consecuencias. Por ello, seguiremos fortaleciendo la atención de la pandemia en todos los niveles. Vacunación y atención hospitalaria óptima es fundamental. Respecto a la vacunación, es importante destacar el esfuerzo del Ministerio de Relaciones Exteriores para asegurar las vacunas. Es importante resaltar además que el Perú promoverá un acuerdo mundial para garantizar el acceso universal a las vacunas para todos y todas, sin discriminación ni privilegios. Continuaremos abogando en los foros internacionales para que se considere a las vacunas contra el COVID-19 como bienes públicos globales. Se deberá transferir el riesgo de adquisición y aplicación de las vacunas a través de operaciones financieras o de seguros para avanzar a una reforma de la gobernanza. Listo, escuchábamos en todo caso los lineamientos de la gestión de la primera ministra y hablaba precisamente sobre el acceso a la vacuna de todos los ciudadanos peruanos. Vamos a ver cómo se desarrolla en los próximos minutos. Le han asignado 60 minutos. Posteriormente, cada bancada del Congreso tendrá 10 minutos para, o el vocero en todo caso, para finalmente debatir y expresar sus argumentos en favor o en contra finalmente de la cuestión de confianza a este nuevo gabinete ministerial. Vamos a cambiar el ángulo de la información para contarles que el canal IP, un canal de televisión de programación cultural y educativo, estrenó un nuevo capítulo de su programa Acceso Público con un especial sobre el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil. Veamos. El programa Acceso Público presentó al RENIEC como protagonista de un nuevo capítulo y junto a un especialista se explicó que una de las principales funciones de la entidad es registrar y tutelar la identidad de todos los peruanos. ¿Qué hace el RENIEC? Emite la partida de nacimiento, registra los matrimonios, registra los divorcios y también las defunciones. En suma, el RENIEC actualiza permanentemente el Registro Único de Identificación y Personas Naturales. Y desde el campo electoral se dio a conocer que el RENIEC elabora y actualiza el padrón electoral, mismo que es aprobado por el Jurado Nacional de Elecciones en cada proceso para convertirlo en el padrón oficial del Estado. ¿Qué cosa es el padrón electoral? Es la lista de electores que contiene a todos los peruanos y peruanas
que sufragan en cada proceso electoral. Elecciones generales, elecciones regionales, elecciones locales y otro tipo de elecciones. A través del tiempo, el DNI otorgado por el ente autónomo a la ciudadanía peruana ha variado desde libretas electorales de 2 y 3 cuerpos, DNI azul, electrónico y recientemente el DNI digital. Nosotros estamos otorgando entre 17.000 a 22.000 DNIs diarios. Igualmente, nosotros invitamos a todos los peruanos a tener actualizada la base de datos. Así el Estado va a poder encontrarnos rápidamente. En otro momento, el programa Acceso Público planteó las preguntas más frecuentes de la ciudadanía ante un especialista del RENIEC para ser respondidas. Sé que hay algunas personas que pierden sus huellas dactilares por diferentes motivos. ¿Qué se hace con ellos? En estos casos nos acercamos también a cualquier oficina registral a nivel nacional para que el ciudadano pueda acercarse a ventanilla y realizar esta rectificación de huellas. ¿Qué pasa si pierdo mi DNI en elecciones? Es fácil, ya RENIEC ahora cuenta con un app biofacial en la cual ya podemos realizar este trámite de forma inmediata. Acceso Público brinda contenido cultural y educativo y en esta oportunidad presentó al RENIEC, un ente autónomo encargado de registrar en su base de datos la identidad de todos los peruanos y entregar el DNI, un documento que también opera como una cédula de votación. Amigos, vamos a hablar sobre la aplicación de protocolo de retorno a clases en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, clases presenciales nos referimos. Estamos con la doctora Yeri Ramón Rufner de Vega, y es rectora de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. ¿Cómo está, doctora? Bienvenida, muy buenos días. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto de saludarte. El gusto es nuestro. Gracias, doctora, por acompañarnos. El 14 de octubre, el MINSA ha presentado un protocolo de retorno a clases universitarias. Sin embargo, ha dicho que la decisión final del retorno a clases presenciales dependerá finalmente de cada una de las universidades. En ese sentido, ¿cómo se alista la Universidad Mayor de San Marcos para este retorno a clases presenciales? Bueno, inicialmente vamos a ir con la semipresencialidad, ya que estamos nosotros ambientando todos los pabellones por cada facultad para que los alumnos tengan todas las comodidades necesarias y respetando también el protocolo de bioseguridad y el distanciamiento social, ¿no? Creo que esto, bueno, empezará, estamos hablando de la vacuna que ha empezado el día lunes con el programa Vacunarrock, que lo presentó también el ministro de Salud, el ministro de Educación conjuntamente con San Marcos, y continuaremos de acá a 20 días la segunda dosis, y de ahí estamos también ya viendo la semipresencialidad, que pienso, algunas facultades ya están viniendo, porque tienen que usar laboratorio, pero las otras facultades que tienen clases teóricas todavía, esto se va hasta el próximo año, hasta el 2022. Perfecto, doctora. Es preciso señalar que para retornar a clases es necesario que los estudiantes estén vacunados con las 2 dosis. En ese sentido, los que aún no se han vacunado están siendo vacunados en esta campaña que usted menciona, ¿no? El Vacunarrock, muy juvenil además el nombre para llamar la atención de los jóvenes. Doctora, ¿cuáles son las adecuaciones que todavía faltarían para volver a estas clases semipresenciales? Recuerden que tiene que hacerse un mantenimiento de todos los laboratorios. Los laboratorios han estado paralizados más de año y medio, ¿no? Y entonces también las aulas, cambiarse cortinas, los servicios higiénicos, que es un foco infeccioso que el virus puede estar rondando, y recuerden que muchas aulas universitarias han estado cerradas durante todo este tiempo. Entonces ya incluso la universidad ya ha sacado la resolución de la semipresencialidad de los trabajadores para que puedan asistir a ambientar los pabellones, y lo mismo también la biblioteca y así la parte administrativa también, que requiere de toda una adecuación, ¿no? Doctora, ¿qué facultades o qué carreras se van a priorizar en este sentido? Bueno, están las ciencias médicas, está también veterinaria, están las ingenierías,
todas las escuelas que tienen la necesidad de tener el uso de laboratorio. Listo. Para la adecuación de los salones, de los espacios comunes, los baños, ¿de repente se ha solicitado algún presupuesto adicional o cuál es el monto que ustedes estarían manejando? Bueno, justamente estamos mandando el oficio al Ministerio de Educación a través de DIGESU, de la Dirección General de Educación, para que nos indiquen cuánto nos están asignando, porque ellos tienen que decirnos el monto y luego nosotros pediremos una ampliación si es que no cubre estos costos, ¿no? Porque recuerden que hay muchas cosas que se tienen que cambiar después de la pandemia COVID, ¿no? Y la limpieza se ha convertido y debe ser un elemento primordial para mantener la salud y que los alumnos puedan asistir con la mayor seguridad y la mayor tranquilidad. Los protocolos tienen que mantenerse y también estamos viendo cómo hoy día, si yo tengo un laboratorio donde asistían 30 alumnos, hoy día tiene que partirse entre 2 por el distanciamiento social, ya que nos piden que tiene que estar a 1,5 metros de distancia cada alumno. Entonces, todo esto implica también un costo porque tenemos que duplicar o triplicar cada una de las aulas o los laboratorios. Claro. Doctora. Y esto es más docentes para la universidad. Doctora, ¿cómo está conformada la comunidad universitaria en San Marcos? ¿De cuántos alumnos estamos hablando aproximadamente y cuántos serían los que retornarían a la semipresencialidad? Bueno, estamos hablando de un promedio de 36.000 alumnos, 36.000, ¿no? Que es en la masa estudiantil. Y bueno, pues casi todas las facultades tienen laboratorios, tienen clases de laboratorio, ¿no? Entonces estaríamos hablando de un 60 o un 70%, que es bastante alto. Y esto implicaría ahora poner los horarios mañana, tarde y noche, incluyendo sábados y domingos, para que el alumno pueda asistir con la mayor tranquilidad. Claro que sí, por supuesto. Uno de los aspectos que más preocupa es la investigación, ¿no? Que esto se debe impulsar desde las universidades. En ese sentido, ¿cuáles son las acciones que ustedes han realizado durante este tiempo en el que usted ya ha asumido la rectoría de esta casa de estudios para impulsarla y para que no se vea afectada, como hemos visto en los meses de pandemia? Claro, bueno, desde que yo he asumido, yo tengo 2 meses y 24 días en este momento. Estoy en esa línea de mi gestión y estamos impulsando la investigación, estamos buscando la descentralización también, saliendo a ver los centros de investigación y a la vez centros de producción. Estamos haciendo los consejos descentralizados para que los decanos y el alumnado tome conciencia de lo que tenemos y cómo podemos hacer la investigación para que esto se convierta como un aporte a la sociedad, ya que las investigaciones no pueden quedarse solamente en la biblioteca o en 4 paredes, ¿no? Claro. El aporte debe ser efectivo. Bien. Bien, doctora, la Universidad Mayor de San Marcos realizará un próximo examen de admisión presencial en 4 fechas, los días 27, 28 de noviembre y 4 y 5 de diciembre. ¿Cómo se preparan para este? Y además, si nos puede comentar un poquito de la experiencia que ustedes ya han tenido en el anterior examen presencial. Sí, bueno, volveremos a hacer lo mismo, al aire libre por la cantidad de alumnos que deben asistir. Estamos hablando de un examen presencial que es el primer examen de admisión del 2022-1, y luego en marzo habrá el próximo examen también del 2022, de la segunda fase, para poder programar las clases en forma normal. Y luego en el mes de diciembre estamos viendo el examen para los alumnos de 5º año de secundaria que deseen postular a San Marcos, ¿no? Y después de este examen de admisión de 5º año de secundaria, que se le invita a todos los estudiantes de 5º año de secundaria que participen, vendrá también el examen de los talentos, ¿no? De los alumnos de los primeros puestos de los colegios públicos. Bien, bien, doctora. Y respecto a los protocolos sanitarios que se han aplicado previamente en el examen
en el primer examen que ustedes han hecho de manera presencial, ¿serán los mismos que se repliquen ahora? Y si se han registrado contagios al momento de realizar estas jornadas. Sí, se va a seguir aplicando los mismos protocolos y en realidad nosotros no hemos tenido problemas con los chicos, ya que el Ministerio de Salud ha estado haciendo el seguimiento de todos los alumnos que vinieron a rendir el examen, ¿no? Y el compromiso era que tenía que hacer un seguimiento de 15 días. Han terminado de hacer el seguimiento y no ha habido reporte del COVID. Y esto nos da una garantía, porque esta data no solamente nos sirve para saber que nuestros alumnos están bien, sino también como un aporte a la investigación, cómo se va desenvolviendo la pandemia a través de las etapas, de las edades de la juventud. Bien. Bien, doctora. Finalmente, es importante señalar que los estudiantes tienen que volver a clases en nuestro país, en los diferentes grados académicos, ¿no? Estamos hablando de la educación básica regular, pero también de la universidad y la educación técnica. Lamentablemente, el Perú se encuentra en la cola de los países que están retornando a los estudios presenciales, pero finalmente se hace un esfuerzo y la Universidad Nacional Mayor de San Marcos es prueba de ello. Sí, y esto es una necesidad porque los alumnos requieren de la socialización entre sus compañeros y sus profesores. No es igual estar siguiendo un curso encerrado en 4 paredes que venir y compartir y debatir los temas en las aulas universitarias. Y mirar también la cara a tus compañeros, ver a tus profesores, plantear todas las interrogantes que tú quisieras hacer como alumna. Y además creo que es importante que entendamos que, cierto, la pandemia posiblemente siga, pero tenemos que ir con mucha fortaleza para poder salir también de este problema que estamos viviendo, toda la comunidad sanmarquina y todo el país en general. Y buscando que el país siga teniendo un desarrollo sostenible en el tiempo, y para eso la juventud tiene que cuidarse mucho, todos tenemos que cuidarnos mucho, pero sí es importante retomar los estudios presenciales, es una necesidad vital, es una exigencia de la sociedad en su conjunto. Bien, y es ahora cuando los estudiantes, los docentes, la comunidad universitaria en su conjunto tiene que acudir a las aulas de manera muy responsable para evitar los contagios, pero para continuar con esta formación académica que es muy necesaria en nuestro país. Doctora, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Paloma. Muchas Cuídese. gracias, y un gusto de saludarte también. Muchas gracias al Jurado Nacional de Elecciones TV por esta entrevista, ¿no? Gracias a usted, doctora. Cuídese. Es una próxima oportunidad. Amigos, nosotros vamos a hacer una brevísima pausa. Volvemos. Ahora les contamos que el gobernador de Arequipa, Elmer Cáceres Yica, y otros 10 funcionarios fueron detenidos como sospechosos de integrar una presunta organización criminal denominada Los Hijos del Cóndor, la misma que es investigada desde hace un año por agentes de la policía de la Dirección contra la Corrupción. En una rápida intervención policial se registró en Arequipa la detención del gobernador de dicha región y 12 de 19 sospechosos de integrar una presunta organización criminal denominada Los Hijos del Cóndor. El personal de la policía fiscal que intervino el gobernador, Elmer Cáceres Yica, confirmó que la autoridad estaba ebria y fue detenido saliendo del domicilio de otro investigado. Videos de la diligencia lo muestran forcejeando con policías y lanzando insultos al presidente Pedro Castillo. Especialistas sostienen que es probable que en los próximos días el vicegobernador asuma funciones de facto ante el vacío legal. En el caso del Consejo Regional, indicó que los legisladores libres sí podrían tratar otros temas menores. Sin embargo, se considera que es posible que el órgano legislativo paralice por 10 días mientras se cumple la detención preliminar. La investigación preliminar fiscal refiere que la red criminal actuaba bajo votos concertados a cambio de la entrega y administración de obras, beneficios económicos y laborales,
Los hechos fueron revelados por una testigo protegida a quien se llamó Samantha Miranda. Esta denunció a la presunta mafia ante el Departamento de Investigación de Delitos contra la Administración Pública, DIROCOR, PNP, el 24 de octubre del 2019. La Contraloría General de la República detectó deficiencias en la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco al momento de verificar el servicio de Internet a más de 1.000 estudiantes de escasos recursos. Los detalles en el siguiente informe. Contraloría General identificó que la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco contrató el servicio del plan de datos de Internet por más de 2.800.000 soles, pero no proveyó de este servicio a 1.090 estudiantes de bajos recursos de los departamentos de Cusco, Apurímac y Madre de Dios. Este hecho pone en riesgo la finalidad pública de la contratación debido a que no se brindó oportunamente los módem y chips a los estudiantes de bajos recursos y no garantizó la continuidad del servicio educativo de manera virtual. Asimismo, la Comisión de Control advirtió que la empresa operadora de telecomunicaciones no cumplió con suministrar la cantidad de gigabytes contratada según los términos de referencia. Es decir, solo brindó el plan de datos móvil con 14 gigabytes de alta velocidad de Internet cuando los términos de contratación del servicio establecieron que debía brindar 20 gigabytes de alta velocidad, situación que afectaría el servicio educativo de 6.385 beneficiarios. El informe fue notificado al rector de la universidad con la finalidad de que, en el marco de sus facultades, adopte las medidas correctivas que correspondan. Amigos, llegamos al final del programa. Muchas gracias por acompañarnos en JN Noticias. Nos reencontramos mañana aquí en el 516 de Movistar TV, las redes del Jurado Nacional de Elecciones y la señal de nuestros canales aliados. Nos dejamos ahora con bellas imágenes de Máncora. Permiso.